Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, leíamos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Algunos anunciados bíblicos, algunos postulados de la Escritura son en gran manera complejos a la hora de explicarlo. Requieren mucho esfuerzo para una adecuada presentación. Otros textos bíblicos, solo con la lectura pública, son capaces de cavar en lo más hondo de nuestra alma. Y yo estoy seguro que este pasaje es uno de ellos. Estamos frente a uno de los textos bíblicos, a mi parecer, más claros de la Escritura. Y es tan claro que termina siendo un reto para nuestra mente. Es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan profundo, que puede traer a nuestra capacidad mental ciertas, digamos, complicaciones. De alguna manera nos gusta lo complicado antes que aquello que es más sencillo. En esta instrucción que vamos a estar haciendo de la introducción a este retiro, yo quiero que hagamos un análisis de nuestro texto bíblico en lo que he llamado una santidad exigida. Para aquellos que llevan la bitácora de las charlas, vamos a empezar entonces colocando el título: una santidad exigida. Nuestro pasaje de Primera de Pedro 1:15 hace parte de la primera carta universal del apóstol Pedro. Aunque ha existido a lo largo de toda la historia grandes controversias acerca de la paternidad literaria de esta carta. Algunos dicen que no puede ser Pedro el que la escribió. Y esto se debe principalmente al alto nivel de griego clásico en la que fue escrita esta carta. Y para muchos, y podemos decirlo incluso señalando específicamente para la alta crítica textual, es imposible que un pescador iletrado haya escrito de esa manera tan armoniosa una carta en ese estilo tan complejo. Entonces ha llevado a la alta crítica esta evidencia a señalar que no es un escrito en realidad del apóstol Pedro. Y aunque parezca imposible entonces de esta manera, nosotros podemos notar desde el primer versículo de el primer capítulo, Primera de Pedro 1:1, y de hecho inicia diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, está claro que se trata de Pedro. Ahora tenemos un gran problema, puesto que en realidad lo que dice la alta crítica textual es cierto. Pedro no era un gran escritor y mucho menos en griego. Así que esto trae ciertas dificultades a la hora de la paternidad. Pero cuando vamos a lo último, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, encontramos lo siguiente: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces queda resuelto que en realidad es Pedro, pero el escritor o el escriba es el que él llama Silvano. Ahora, Silvano es el nombre en griego para aquello que conocemos en arameo como Silas. Entonces, Silvano y Silas es el mismo. Así que podemos asegurar que se trata de la carta universal del apóstol Pedro. Ahora, esta carta tiene como propósito consolar a todos los que eran perseguidos de la iglesia primitiva a causa de su fe. Ese es el propósito, consolar. Pedro les muestra que el sufrimiento incluso tiene un papel importante dentro de la formación de la iglesia y que es más poderosa la gracia que se les ha dado, la gracia que se ha otorgado al pueblo de Dios, que cualquier tipo de dificultad, que cualquier tipo de adversidad que se enfrente. Este entendimiento es lo que lleva a Pedro a escribir a lo largo de toda esta carta y debe llevarnos también a nosotros esta tesis a reconocer
que aún en medio de las dificultades, la gracia supera cualquiera de esas dificultades. Pedro habla entonces de una gracia que posee el pueblo de Dios. Pero Pedro también habla que esta gracia, aunque capacita, también exige, demanda de nosotros. La gracia demanda humildad, la gracia demanda sacrificio, sumisión. Y es interesante que una de las palabras que más repite Pedro en esta primera carta es la palabra sumisión. Habla de entonces obreros sumisos, creyentes sumisos, ciudadanos sumisos, mujeres sumisas. Es la palabra que más repite una y otra vez el apóstol Pedro. Y también hace énfasis en lo que es el objeto de estudio de este retiro, y es la palabra santidad. La santidad para Pedro es sumamente importante a la hora del reconocimiento, el entendimiento de la gracia. De los 5 capítulos que tiene esta primera carta, 2 de ellos están dedicados a hablar de la santidad. Así que no se trata de un tema del apóstol Pedro que pueda considerar un poco sin sentido o no indispensable. Todo lo contrario. Pedro asegura que la santidad es un tema vital para la vida de la iglesia. Una iglesia que está en medio de un mundo hostil, creyentes que se enfrentan diariamente a la injusticia del Estado, de altos dignatarios, de patrones injustos, mujeres que se enfrentan a esposos impíos. Todo esto que explica Pedro en realidad es nada más el telón para mostrar Pedro que la santidad es lo que la gracia exige para el pueblo de Dios. En medio del mundo hostil es relevante hablar de santidad. En medio de las dificultades es relevante hablar de santidad. Pero al parecer, y debemos nosotros con dolor afirmarlo, hablar de santidad en nuestros días, hablar de santidad en medio de la iglesia contemporánea, es algo que pareciera un arcaísmo, pareciera ser algo del pasado, pareciera que la santidad hace parte de los registros históricos de la iglesia, que podemos ver la santidad en los museos de la historia de la iglesia, que para hablar de santidad tenemos que remitirnos a los profetas del pasado, que tenemos que remitirnos a los puritanos del pasado, a los grandes predicadores de siglos atrás, pero que cuando hablamos de santidad difícilmente encontramos eso en medio de nosotros el día de hoy. Cuando la iglesia se ganó la enemistad del mundo por su santidad. Y le llamaron así, pietistas, piadosos, puritanos, santurrones. La forma en que la iglesia y los cristianos han sido llamados a manera de burla por el mundo porque han tenido un firme interés en obedecer a Dios antes que al mundo. Bien, eso el día de hoy parece ser una cosa del pasado. Porque si analizamos lo que ocurre en medio de la iglesia al día de hoy, lo único que podemos nosotros listar son los escándalos, vida reprochable, doble moral, hipocresía religiosa. Así que la santidad pareciera ser opcional para muchos el día de hoy. Así que yo les invito a que echemos una mirada a este pasaje, al pasaje que acabamos de leer, teniendo por delante que es una invitación, es una orden que se nos está dando a nosotros como pueblo. Así que yo quiero que analicemos cada aspecto de este texto bíblico, analizándolo con distintos pasos. Y el primero que quiero dar es que analicemos el carácter del mismo texto. Así que número 1, analicemos el carácter del texto o el carácter de la instrucción. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Usted debe subrayar
en este punto la palabra sed o ser. Ser santo, la palabra ser es sumamente importante y la palabra empleada en el origen griego es ginomai, así como suena, ginomai. Esta palabra tiene múltiples traducciones y entre otras podemos asegurar que se habla acerca de algo que se acerca, algo que se necesita construir, algo que se necesita convertir. Entonces, cuando dice ser santo, es construir, acercar, alcanzar, convertir. A eso se refiere Pedro en esta instrucción. Es algo que debemos hacer. Todos estos son verbos que transmiten la idea de algo que tú y yo debemos hacer o debemos obtener. Pedro está empleando verbos para decir que la santidad es algo que genera o que debemos generar, es una ejecución que debemos nosotros implementar. Debemos alcanzar, construir, convertir, caminar hacia la santidad. Así que estamos frente a una instrucción de carácter imperativo. Es una orden. Es un llamado, es una invitación que no puede ser evadida, que posee un sentido de urgencia. Cuando leemos la despedida de Pedro, ya hace un momento la leíamos, en la intención que él presenta de la carta, recordemos lo que él dijo. Primera de Pedro 5:12 fue el texto que leíamos. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos. Por lo tanto, la intención de Pedro es amonestar a la iglesia. Así que ciertamente la santidad no debe verse como uno de los puntos opcionales de la vida cristiana. No debemos ver la santidad como una característica presente en solo algunos creyentes. No debemos pensar que la santidad es imperativa solo para los líderes religiosos. Esta instrucción que estamos leyendo es para la iglesia. Debe verse como un mandato, como una exigencia. Así que es nuestra oración que al regresar a nuestros hogares después de estos 3 días, nuestro compromiso con la santidad sea mayor. Hasta el punto que lo veamos como un deber cristiano, como una exigencia que se hace a todos aquellos que son pueblo de Dios. Que el Señor y su Santo Espíritu nos ayude a vivir todos los días de nuestra vida a la luz de esta exigencia que se está haciendo, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Así que el carácter del texto es una instrucción, es un imperativo, se presenta como un mandamiento para el pueblo de Dios. Número 2, además del carácter de la instrucción, yo quiero que analicemos el contenido mismo de la instrucción. Claramente lo que se nos está pidiendo es santidad. Sed también vosotros santos. Y el término, como ya muchos lo conocen, cuando hablamos de santidad, es la palabra hagios. Hagios, que traduce consagrado, dedicado, apartado. Es lo que traduce santo en una forma más simple. Ahora, la Biblia, aunque está haciendo uso de una expresión que también se daba dentro del paganismo griego, la Biblia no lo emplea como la mitología griega. Pues la santidad, desde la perspectiva bíblica, no es definida por el hombre, porque dentro de la mitología es definida por el hombre, sino que la santidad es definida por Dios. Dios es el que llama, por lo tanto consagra para sí. Cuando hablamos de santidad, siempre hacemos referencia a aquello que Dios ha llamado para sí. Si hablamos de exigencia de santidad,
parte entonces de la razón misma de Dios al llamarnos para ser santo, no a la decisión nuestra de ser santo. Y esto es muy relevante para nuestro tema, porque muchas veces solemos ver la santidad como un elemento abstracto de la vida cristiana. Muchas veces pensamos en la santidad como algo que puede ser definido desde nuestra perspectiva, que cada creyente puede manifestar su santidad como él lo considere. Y esto es lo que vamos a encontrar como resultado el día de hoy. Para algunos, santidad se resume en yo debo seguir ciertas reglas. Y eso es ser santo. Para otros, hablar de santidad se trata simplemente de no meterme con nadie para que nadie se meta conmigo. Eso es santidad. Algunos han llegado a afirmar que santidad es solamente mantener la boca cerrada. Y muchos, si podemos decir de verdad, no pocos, muchos resumen hoy la santidad como una forma de vestir. Como una forma de vestir. Como una forma de hablar. Está perdonado el hermano del celular. Incluso una postura del cuerpo. Afirman que eso es santidad, como me visto, como hablo, la postura de mi cuerpo, eso es santidad. Entonces estamos definiendo santidad desde nuestra perspectiva, mas no desde lo que Dios ha establecido en su palabra, puesto que hablar de santidad es algo que Dios ha llamado para sí. Cuando se nos llama a ser santos, entonces, ¿a qué se refiere cuando se nos llama a ello? Veamos entonces a qué es lo que se refiere Pedro cuando dice que debemos ser santos. Y para ello, mi hermano, permítame empezar por establecer lo que no es necesariamente santidad. Y creo que el contraste muchas veces nos ayuda cuando nosotros queremos entender algo que es. A veces saber lo que no es nos ayuda a identificar lo que sí es. Y creo que esto nos puede ayudar. Veamos entonces lo que no es necesariamente santidad para definir lo que sí es santidad. Permítame en este punto, puesto que estamos analizando hasta ahora la instrucción misma, que es ser santos. ¿Qué quiere decir ser santos? Y empecemos por decir qué es lo que no es. Santidad no es vivir en un ambiente espiritual. Santidad no es vivir en un ambiente espiritual. Déjeme por favor explicar eso. Desde los años 70, con la llegada de la llamada nueva era, la espiritualidad es la filosofía de vida. Y podemos decir la filosofía de vida más aceptada y practicada por los hombres el día de hoy. Hay un gran interés en ser espirituales. Esto en realidad en sumo grado. Si además de ese interés en ser espiritual, le sumamos junto con esta ola que acabamos de hablar, le sumamos un poco de hedonismo, antropocentrismo particular de esta posmodernidad, así que terminará formando, dando como resultado un deseo desbordado de sentirse ser espiritual. Podemos decir que la gran mayoría de los hombres sin Dios en su corazón se consideran ser muy espirituales. Tanto que hay un afán por espiritualizarlo todo. En nuestros días todo es espiritualizado. Es una experiencia espiritual casi todas las cosas. Hasta tomar un refresco es una experiencia espiritual. Masticar un chicle es una experiencia espiritual. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa porque hay comerciales que hablan de eso. Ponerse unos zapatos es una experiencia espiritual para muchos el día de hoy. Los colores transmiten experiencias espirituales.
Los números transmiten experiencias espirituales, los nombres también. Aún hasta las galletas son espirituales el día de hoy y dan consejo. La mayoría de los hombres sin Dios en su corazón se muestran como ser dotados de una luz espiritual. Son ateos hasta los tuétanos, pero muy espirituales. ¿Cómo es eso posible? Son una especie de gurús que andan por la vida dando consejos espirituales a diestra y a siniestra. Cada vez son más populares, incluso esos que son llamados, y incluso se estudia el día de hoy para ser entrenador espiritual, coach espiritual. Porque hay un afán por ser espiritual. De manera que ese deseo de lo espiritual no es necesariamente santidad. Pues estamos frente al momento histórico más espiritual y no necesariamente estamos frente a la generación más santa. Todo lo contrario. Entonces, no confundamos, estar en medio de un ambiente espiritual no es necesariamente santidad. Ahora, aun cuando ser espiritual no significa ser santo sí requiere ser espiritual. No habrá un creyente genuino que busque vida de santidad sin vida espiritual. Es imposible acercarnos a la santidad desprendidos de una vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8. El apóstol Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos nos habla de cómo en Cristo no hay condenación. Ese es el tema del capítulo 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, el contraste que muestra Pablo es, ¿eso quiere decir que los que son salvos en Cristo viven de la manera que sea? Claro que no, porque son espirituales. Viven y procuran cada día andar, pensar y ocuparse en lo espiritual. Entonces, Pablo asegura que una vida espiritual va a buscar siempre agradar a Dios en forma genuina. Entonces no habrá santidad si no andas en lo espiritual, si no piensas y no te ocupas en lo espiritual. Así que la diferencia entre vida espiritual y aquella espiritualidad vana contemporánea es que la verdadera vida espiritual siempre va a buscar el agrado de Dios. Siempre va a buscar aquello que a Dios le agrada. Entonces nuestro consejo no puede ser otro, sino que tengas cuidado en tener un lenguaje espiritual, tener hábito espiritual, tener acciones que están revestidas de espiritualidad y aún así buscar solo tu agrado, lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta, mas no la voluntad de Dios. Si eso es así, aunque tengas toda esa parafernalia espiritual, en realidad no estás viviendo en santidad. Aunque vivas sumergido en una atmósfera espiritual, pero si tú no estás procurando lo que Dios quiere para tu vida a través de su palabra, no hay tal santidad en realidad. Aunque todo lo que tú hagas esté revestido de esa espiritualidad aparente y muy de moda en nuestros días. Entonces, cuando decimos lo que no es ser espiritual, lo primero que afirmamos es que no necesariamente es vivir en un ambiente espiritual.
Lo segundo es que santidad no se trata de formalismo externo religioso. Santidad no se trata de formalismo externo religioso. Es muy común en la mente de algunos cristianos limitar la santidad a la liturgia eclesiástica. Ir a la iglesia los domingos, cantar himnos, tomar la cena del Señor, diezmar o ofrendar, estar dispuesto a cumplir con todos los requerimientos de un compromiso, una membresía de una iglesia local, y decir, todo eso es en realidad santidad. Yo cumplo con todo esto, es la evidencia de que soy o estoy procurando santidad. Podemos estar pensando en santidad en términos de estar en medio de ocupaciones particulares de la vida eclesiástica. Vernos ocupados dentro del ambiente cristiano y creernos santos por estar ocupados. Pero recordemos que Judas caminó junto al Señor, estuvo muy ocupado. Estuvo frente a sus milagros, repartió panes y peces. Es más, tenía un alto cargo dentro de los 12. Y no podemos pensar de Judas en términos de santidad. Entonces, estar ocupado dentro del formalismo externo religioso no es necesario, no necesariamente santidad. Lo que quiero decir es que los cargos no santifican. Las ocupaciones no santifican en la iglesia. El que tú hagas algo no te va a santificar. El ser líder de esto, el estar enfrente de esto, coordinar esto, no te santifica. El estar enfrente de una actividad no hace a nadie más santo. De manera que las acciones externas de la liturgia no son necesariamente sinónimos de santidad. Pero no encontraremos a un creyente que procure la santidad sin evidencias externas. Lo que quiero decir es que pensar que creceremos en santidad sin congregarnos, que creceremos en santidad sin los medios de gracia, sin una evidencia de una vida en comodidad, es estar en un error. Aunque en realidad nada de ello va a acrecentar mi vida de santidad, sí será evidencia de una vida de santidad. Santiago capítulo 2, versículo 18 lo presenta de esta manera. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la obra no hace la santidad, pero la santidad siempre hace obra. La santidad siempre obra. Tercero, en lo que no quiere decir santidad o con lo que no haremos referencia a la santidad, es que la santidad no es ostracismo. La santidad no es ostracismo. Las ostras viven solas, refugiadas en sus conchas. Y algunos han visto en ese buen vivir de las ostras acciones dignas de imitar, hasta el punto de considerar que ellas deben ser imitadas, y esto es sinónimo de santidad. Esto es lo que pensó el monaquismo, ¿recuerda? Aquellos que creyeron separarnos del mundo va a acrecentar nuestra santidad. No tener compañerismo con los que no son creyentes en realidad acrecentará mi vida de santidad. El no hacer parte de la sociedad, del mundo, para no vernos expuestos al pecado y alcanzar dentro de la soledad la mayor madurez espiritual y santidad. Bueno, muchos son ermitaños cristianos.
y les encanta vivir dentro de sus conchas. Aquellos que ante el más pequeño asomo de dificultad, roce, enfrentamiento, conflicto, diferencia con otro hermano, inmediatamente cierra su concha y abandona el mundo para así seguir siendo santo. Pero el apartarnos de aquello que nos rodea, el apartarnos de la dificultad que particularmente se dará en medio del trato y aún entre los hermanos, no es necesariamente santidad. Mantener la distancia de otros creyentes no es necesariamente santidad. Ahora, la santidad sí requiere separación, eso es cierto, pero separación del pecado. Separación del pecado. Romanos 12:2, Pablo dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una vida que pretenda agradar a Dios constantemente va a evaluar a qué es expuesta y va a tomar las medidas para preservar su santidad. Pero esto no quiere decir alejarse de aquello que Dios ha establecido como un medio de gracia, como alejarse de sus hermanos, aún con sus pecados. El creyente debe entender por la Escritura que debe crecer en medio de los hermanos, que las pruebas deben ser superadas, que las tentaciones deben ser vencidas, pero el aislamiento no es necesariamente santidad. Para poder vencer debe ser por la obediencia a la palabra, mas no la separación del cuerpo de Cristo. De manera que a lo que nos llama el texto cuando nos invita a ser santos, no es lo que acabamos de señalar, que no necesariamente es santidad. Entonces, ¿a qué nos está llamando la Escritura en esta instrucción cuando nos dice que debemos ser santos? Este retiro estará dedicado por completo a dar respuesta a esa pregunta. ¿A qué se refiere entonces cuando el texto nos está invitando y llamando a ser santos? Y de una vez desechar toda idea subjetiva de lo que es la santidad y encontrarnos con los principios bíblicos que nos permitirán reconocer lo que sí es santidad. Cuando se emplea el término santidad en el Antiguo Testamento, se refería básicamente a dos cosas. Lo primero era aquello que era inherentemente puro, que era en su sentido más básico, sin contaminación, a lo que era puro, sin contaminación. A eso es lo primero que se refiere el Antiguo Testamento cuando era algo santo. Y lo segundo era aquello que estaba dedicado o consagrado. El primero, cuando habla de lo que es en esencia puro, cabe resaltar que solo se emplea en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Dios es el único que es inherentemente puro, el único que es en todos los sentidos puro, sin mancha, sin contaminación. El otro hace referencia entonces a todo aquello que de alguna manera guardaba relación con Dios. Entonces es aquello que se le consagraba o que se le dedicaba a Él. Él se muestra como puro. Es más, la Biblia habla de Él no solamente como el puro, sino que lo repite 3 veces, como el que es puro, 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 santo, 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 sin contaminación, sin contaminación, sin contaminación. Pero cuando hace alusión a aquello que está consagrado a Dios, en el Antiguo Testamento se aplica a objetos, a cosas
incluso a días, en que son tomados para ser dedicados exclusivamente a Dios. Así que la santidad de ello se debe del señalamiento que Dios hace de que eso le pertenece. Y esto es muy importante para reconocer la santidad en cuanto a la aplicación nuestra como pueblo de Dios. Él es el único que es inherentemente puro. Pero cuando se refiere a nosotros, a lo que somos suyo, estamos haciendo referencia a aquello que le pertenece porque Él mismo ha señalado que le pertenece a Él, al que es puro, puro, puro. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Note que las palabras de Dios son en Éxodo 19, 6, y vosotros me seréis, diciendo que le pertenece, que son suyo, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, cuando se refiere al pueblo como santo, no se está refiriendo de hombres que son en esencia sin contaminación, sino que hace referencia a personas que han sido sacadas de la gente del mundo para ahora pertenecerle en una forma exclusiva a aquel que sí es en todos los sentidos puros. Éxodo 19, 16 fue el texto que leímos. Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. Note, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. La pregunta que debemos hacer frente a este texto y el anterior es que cuando hablamos de la gente santa o el pueblo santo, en un sentido anatómico, nosotros no somos distintos al mundo y al resto de personas. Somos distintos porque Dios nos ha escogido o llamado, seleccionado para pertenecerle a Él. Cuando el texto habla de su día santo, ¿será que ese día santo tiene minutos santos, segundos santos, horas santas? ¿Recorren en una forma gloriosa, santificada los segundos en este día para que Él le llame día santo? No, es un día en un sentido cronológico común, normal. Pero ¿por qué es diferente? Porque Dios lo ha seleccionado para Él y por eso le dice mi día santo. Dice: lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Así que un pueblo, una nación que es santa porque le pertenece. Un día particular que es santo porque es suyo, exclusivo, Él lo escogió. Incluso mire, Números 5, 17, Números 5, 17, dice: luego tomará el sacerdote del agua santa, un H2O, santo. Es igual, ¿no? Haga el resto de agua. Pero se llama agua santa porque Dios determinó un uso específico que Él había escogido para su adoración. Entonces un pueblo santo, un día santo, aún un agua santa, no por nada inherente a ellos mismos, sino por o en razón a que Dios los ha escogido para hacer algo exclusivo para Él. Así que en una forma muy básica, santidad, hablándolo en el sentido aplicado a nosotros, no puede ser señalado sino como aquello que es tomado de medio del uso ordinario y común para ser dedicado exclusivamente a Dios. Eso es lo que es en esencia santidad.
lo que es sacado, tomado de medio del uso común y ordinario. El agua que pertenece a todo el resto y que comparte las mismas particularidades del resto de agua, pero que es un agua santa porque es tomada para algo especial por Él. La gente santa, el pueblo santo, el día santo, es apartado de su uso ordinario para ser dedicado en forma exclusiva a Dios. De manera que el objetivo que nosotros debemos reconocer en el término santidad es el que nosotros entendamos que somos apartados, escogidos. Y la santidad en ejercicio es descrita una y otra vez por Pedro. Y yo decía en la introducción que hay 2 capítulos enteros dedicados precisamente a ello. Así que Pedro utilizará entonces expresiones que hacen ver cómo se materializa la santidad de parte de nosotros como creyentes. Así que podemos definir la santidad también desde los imperativos que Pedro emplea en esta carta para nosotros reconocer cómo se hace evidente esa santidad. Y existe una maravillosa conexión entre los textos y en el entendimiento mismo del tema que estamos abordando. Vamos a leer entonces unos pasajes. Primera de Pedro 1, versículo 13 y versículo 14. Primera de Pedro 1, 13 y 14. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Leamos el versículo 17, Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es muy importante y pudiéramos sacar muchísimo material de pasajes como esto. Pero lo primero que podemos nosotros tomar del imperativo que aparece allí es que Pedro dice y guarda relación y de hecho describe la santidad con el término ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo guarda relación ceñid los lomos del entendimiento con la santidad? Lo que Pedro está señalando ahí o está asegurando es que para poder nosotros reconocer la santidad debemos primero ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y esto nuevamente se aleja de toda definición o construcción subjetiva de la santidad. Lo que quiero decir es que la santidad no parte de nosotros mismos, sino de lo que debemos entender que Dios ha dicho que es la santidad. Y esto es muy importante, hablar de entendimiento para una vida de santidad. ¿Por qué? Porque sin entendimiento es muy peligroso que tú procures una vida espiritual. Voy a repetir eso. Sin entendimiento es muy peligroso que tú procures una vida espiritual. Analice cuál ha sido el génesis de la mayoría de los movimientos sectarios que han salido de las iglesias cristianas el día de hoy. Y vendrán ellas de un afán de sentir sin entender, de vivir sin reconocer lo que la palabra de Dios enseña. Así que procurar santidad sin entendimiento es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a estar a la merced de aquello que sentimos. Vamos a estar a la merced de aquello que nos va a dictar nuestra experiencia, nuestro corazón. Vamos a decir que esto es lo bueno porque estamos extasiados cuando lo experimentamos. Que la santidad se resume en un fresquito que nos sube por las piernas o que se nos ericen los vellos o que nos caigamos al suelo y nos revolquemos todos. Porque es procurar santidad sin entendimiento. Y pudiéramos estar extasiados
de algo que no contribuye a la santidad, de algo que en realidad no parte de la Escritura ni de lo que ella enseña. Un ejemplo son las prácticas muy comunes del día de hoy. Creo que la mayoría de nosotros las conocemos. Incluso podemos señalar que algunos, con un deseo incluso un poco más piadoso, están procurando ayunar y vigilar el día de hoy como si ellos fueran unas recargas de santidad. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 23. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No comer o no dormir en sí mismo no va a contribuir en nada a tu santidad. Leer la Biblia, meditar en ella, orar, eso sí va a contribuir a tu vida de santidad. Pero algunos entonces han considerado que su crecimiento de santidad está en caer en ciertas actividades. Pero Pedro, para introducir el tema de la santidad, nos insta a ceñirnos los lomos del entendimiento. Por ello es muy importante que reconozcamos lo que la palabra de Dios enseña para que esto redunde en nuestra santidad. Ahora, claramente cuando Pedro dice ceñir los lomos del entendimiento, estamos frente a una metáfora, ¿no? Y una metáfora que para nosotros en este tiempo y para nuestro lenguaje es mucho más difícil. Pero para los creyentes del primer siglo era sumamente fácil entender lo que Pedro estaba intentando decir. Un judío, cuando iba a hacer una tarea doméstica o una labor física, la forma más adecuada para hacer eso era recoger su túnica. Y la recogía hasta la altura de sus muslos. Trabajar con ese faldón era un poco difícil, lo que quiero decir, para un judío. Así que él lo que iba a hacer era ceñirse sus lomos. Algunos dicen que son los muslos, otros dicen que la cadera. Yo en particular considero que son los muslos. Considero que son los muslos. ¿Con el propósito de qué? De que no hubiese un obstáculo para que él realizara su actividad. Ahora, esto se le llama ceñirse. Ceñirse específicamente los lomos. Una tarea física, entonces, es usada para dirigirse por Pedro a una tarea intelectual. Él dice, ceñirse los lomos del entendimiento. ¿Qué está tratando entonces de decir Pedro? Si una persona se ceñía los lomos para quitar todo obstáculo para hacer bien su labor, cuando está hablando entonces del entendimiento, Pedro está invitando a que tú acomodes tu mente para que ésta no sea estorbada ante la comprensión del requerimiento de Dios para tu vida de santidad. O sea que Pedro está diciendo, esfuérzate en entender lo que Dios dice para que puedas tú vivir una vida de santidad. Ciñe tus lomos del entendimiento. Esfuérzate, quita todo obstáculo de tu mente para que compruebes, entiendas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veamos cómo lo muestra Pablo a los corintios, y creo que todos sabemos que ellos necesitaban escuchar de santidad. La iglesia de los corintios necesitaban escuchar de este tema. Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a los hermanos que se encontraban en Corinto? Dice que una vida santa se refleja o se muestra en el uso de nuestro cuerpo. Pablo entonces está presentando que el entendimiento de que nosotros en nuestro cuerpo somos el templo del Espíritu Santo debe llevarnos a una vida santa. Por lo tanto, ¿de dónde parte el entendimiento de la importancia de la santidad en la vida cristiana? De reconocer que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo explicándole a los corintios de por qué darle un correcto uso a su cuerpo y no dedicarlo a la laxivia, es entendiendo que ellos en su cuerpo le pertenecen al Espíritu Santo. Y como le pertenecen al Espíritu Santo, deben guardar su cuerpo en santidad. De manera que lo que entendemos repercute en la forma en que vivimos la vida cristiana. Y un mal uso de nuestro cuerpo es un desprecio a la realidad espiritual de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La santidad debe ser reconocida en el hecho de que le pertenecemos al Señor. Por ello la santidad debe partir del entendimiento. Y de allí la importancia de que usted esté en este lugar. Porque a lo largo de estos días vamos a tratar de este tema una y otra vez y traeremos elementos que usted debe comprender para crecer en santidad. Pero si usted no entiende lo que Dios dice en su palabra, no comprende lo que Dios enseña, con su mente no podrá usted en realidad crecer en santidad. Cristo lo dijo de esta manera en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Note que es claro el Señor. Somos santificados en el conocimiento de la palabra. Porque la verdad es la que nos santifica. En tu palabra es verdad. Así que cuando estamos hablando, hermanos, acerca de lo que es la santidad, Pedro nos dice que debemos ceñirnos los lomos del entendimiento. Lo segundo que dice Pedro es que debemos hacer es conformarnos a nuestros deseos. No conformarnos a nuestros deseos. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es como si Pedro entendiera que el conocimiento no solo santifica, puesto que podemos saber mucho, mas no guardar nada. Podemos estar lleno de letra, mas vacío de obediencia. Entonces Pedro va más allá del conocimiento. Pedro dice que el conocimiento debe repercutir o debe seguir de actos de obediencia. No conformarnos a nuestros deseos. Si nosotros solamente nos llenamos de conocimiento, no con ello estamos creciendo en santidad, si no se aplica ese conocimiento a una vida que agrade al Señor. Santiago dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Santiago entonces habla de la doctrina de la unicidad de Dios, una doctrina que ha sido grandemente enfrentada por los herejes. Y Santiago dice, no, esa doctrina la entienden y tiemblan los demonios por ella. Ante ella, Dios es uno, los demonios lo entienden. Ahora, pero ese entendimiento no atribuye santidad en un demonio. Entonces el entendimiento por sí solo no
genera santidad. Debe estar acompañado entonces de reprimir nuestros deseos pecaminosos. Pedro asegura que el conocimiento, y después del conocimiento vamos a experimentar una tensión. Y note cómo lo describe cuando dice que no andemos en nuestros deseos como antes, cuando andábamos en nuestra ignorancia. Entonces nuevamente Pedro habla del conocimiento. Como si una vida de pecado el día de hoy, una vida desenfrenada en la maldad, habla de una ignorancia. Y que un creyente que hoy tiene conocimiento no debería andar así porque ya tiene conocimiento. Ya no anda en la ignorancia del pasado, por lo tanto no debe andar en los deseos del pasado. Cuando nosotros no sabíamos, cuando éramos ignorantes, estábamos a la merced ¿de qué? De nuestro corazón, mi hermano. De nuestro perverso corazón engañoso. Y era normal que viviéramos desenfrenados por el pecado y por experimentar todo lo que a los ojos de Dios era errado, era pecaminoso. Pero si ha venido la luz de la verdad a nosotros, ¿por qué vamos a andar en ese desenfreno? ¿Por qué dejar que la ira tome control de nuestra vida cuando ya tú hoy entiendes que la Biblia te llama a ser manso y humilde? Si no lo haces, estás diciendo que tu fe es igual a la de los demonios, solo entendimiento y nada más. ¿Por qué guardar odio en tu corazón cuando la Biblia te llama a perdonar? Y tú lo sabes, tú tienes ya ese entendimiento. ¿Por qué mirar esas imágenes cuando la Escritura claramente te dice que tú debes con tu mente pensar en todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto? Que tu pensamiento debe estar lejos de la concupiscencia. Si lo entiendes, ¿por qué permitir desenfreno en tus pensamientos? ¿Por qué dar lugar a la murmuración cuando la Biblia claramente te llama a refrenar ese órgano pequeño, pero que destruye? Si ya hoy lo entiendes, debes reprimir tu deseo. No te conformes a los deseos que antes eran normales cuando no conocías la verdad. Para procurar la santidad debemos tener una seria intención, no solo de conocer la voluntad de Dios, sino de renunciar a lo que no se ajuste a esa voluntad de Dios. Si no lo hacemos, estamos solamente calificando en la fe de los demonios. No estamos en la misma línea que está presentando Pedro, de que santidad parte del conocimiento, pero un conocimiento que lleva a reprimir los deseos que antes teníamos. Note que esta misma línea de pensamiento también la presenta en el capítulo 4, primera de Pedro 4, 1 al 3. Ya vamos a terminar. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en laxivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Note que lo que está aplicando Pedro es lo mismo, parte del conocimiento de la verdad. Entonces dice, si conoces la verdad, basta ya del tiempo pasado entonces para vivir
conforme a la ignorancia que teníamos. Así que estos imperativos nos hablan de santidad, procurar el entendimiento, pero procurar el refrenar nuestro deseo, aquello que teníamos y que hacía parte de nuestra vida pasada. Y el tercer imperativo, para terminar esta charla, para saber a lo que se nos está llamando, a lo que sí se nos está llamando, es a conducirnos con temor. Conducirnos con temor. Note el versículo 17 de Primera de Pedro 1 y es el mismo contexto. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya Pedro ha señalado que sin entendimiento no hay santidad, que el entendimiento es importante, pero el entendimiento solo no. Debe estar acompañado de dejar atrás los deseos contrarios a Dios. Este verso que acabamos de leer envuelve los dos elementos ya mencionados en la parte del conocimiento y el entendimiento, cuando dice si vemos a Dios como Padre. Note que dice, y si invocáis por Padre, ya entiendes que Dios es tu Padre. Si ya hay un entendimiento de la relación filial con Dios, si ya tú comprendes que has sido por la obra de Cristo adoptado por Dios, esto te va a llevar a una vida de santidad. Este entendimiento también debe llevarte a reconocer que aquel que es tu Padre también va a juzgar tus acciones. Por eso dirá Pedro, aquel que juzga según la obra de cada uno. Si ya entiendes que Él es tu Padre, que juzga tu acción, entonces dice, condúcete en temor a Dios todo el tiempo de tu peregrinación. Si Él va a pesar cada una de tus acciones, mi hermano, porque dice sin acepción de persona, y no hay forma en que nosotros podamos evadir esta afirmación de Pedro. Si su ojo está sobre nosotros todo el tiempo, si tus intenciones son evaluadas por Dios, si tus pensamientos son evaluados por Él, si tus acciones a solas son evaluados por Él, si Él es el juez de lo que haces y de lo que no haces, ¿cómo debes vivir entonces? ¿Cómo debes conducirte? Pedro te dice, con temor. La certeza de las verdades entendidas debe llevarnos a refrenar nuestro impulso a vivir como en el pasado y a conducirnos hoy con temor. ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro? Definiendo lo que es santidad. Para hablar de un cristiano santo, debemos reconocer un cristiano que conoce la voluntad de Dios, que reprime su impulso a pecar y que vive todos los días en temor a Dios. Y este ha sido el mandato divino desde el comienzo. Recordemos las palabras de Dios en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, cuando se le comunica entonces a Moisés la voluntad de Dios, y él dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes sus mandamientos, sus estatutos que prescribe hoy para que tengas prosperidad. Deuteronomio 10, 12 y 13. Y esto es algo que a muchos cristianos el día de hoy no les agrada escuchar. Pero Dios desde el comienzo está pidiendo que su pueblo le tema,
que se conduzca con temor. Y creo que producto de eso que hablábamos al inicio, de espiritualizarlo todo, es que ha llevado al cristianismo a tomar pasajes como esto y quitarlos de la predicación. Porque se pretende mostrar a un padre amoroso que solo quiere que sus hijos sean felices, que solo quiere que sus hijos sean prósperos, no importa la forma en que ellos vivan, ya sea que ofenda con sus acciones a ese Dios santo, 3 veces santo. Pero desde el comienzo, a la pregunta ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Dios contesta que le temas. El llamado a temer a Dios es el resultado de los pasos anteriores. Cuando tú entiendes, cuando conoces a ese Dios, le temes. Cuando tienes un genuino interés por abandonar tus deseos del pasado, le estás temiendo. Cuando buscas solo lo que a Él le agrada, no debe verse esto como una invitación a un miedo que separa. Y permítame citar un claro ejemplo. La persona que más le temió al Padre fue Jesucristo. La persona que más le temió al Padre fue el Señor Jesucristo, que incluso se postró en tierra y orando dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No pudo haber ni habrá uno con tanta cercanía al Padre como nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco habrá uno que tema y que le haya temido tanto al Padre como Él. Así que ese temor no se refiere separación, porque Él siempre estuvo cerca del Padre. Temor no significa separación. Él se condujo con temor porque buscó su agrado todo el tiempo. Él anhelaba obedecer al Padre. Él prefería siempre seguir la dirección del Padre, aun cuando esto trajera dolor a su vida. Oró diciendo: que se haga tu voluntad. Eso es temor a Dios. Y note que ese título está reservado para Cristo en la boca del profeta. En Isaías 11, 1, versículo 1, 2 y 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí, hablando de Cristo, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces es imposible que cuando nosotros hablemos de temor de Dios, el que nos vayamos a referir a estar separado, tener un miedo que separe de Él. Temer a Él nos acerca a Él, porque buscamos todo el tiempo su voluntad, vivir para su voluntad. Temerle es ajustarnos a lo que Él dice, aunque esto implique abandonar nuestra propia pretensión de nuestro corazón. Es imposible que este elemento de la santidad se encuentre en aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Porque el conocimiento puede ser adquirido. Los demonios lo tienen, ya lo dijimos. Aún el reprimir los deseos también lo podemos ver fruto de la gracia común en algunos no creyentes.
¿Hay alguna acción soberana de Dios que reprime su deseo de hacer algo mucho más grave, mucho más perverso de lo que ellos quisieran hacer? Y es la gracia común. Así que el entendimiento y la reprensión como tal, o el ajustar, reprimir sus deseos, lo vemos también en los impíos. Pero esto de lo que estamos hablando, del temor a Dios, solo se da en los creyentes. Solo se da en aquellos que son hijos de Dios. Solo un hijo de Dios teme a Dios. Y eso es así porque es producido por el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, entonces cuando hablamos de santidad, nos referimos entonces al entendimiento de la voluntad de Dios, el abandono de nuestros deseos perversos y pecaminosos y el ajustarnos y vivir cada día en el temor a Dios.